Durante su visita a Colombia en el marco de la edición 27 de la Feria Internacional del Libro, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa habló en exclusiva con Rodrigo Pardo, director de Noticias RCN, cadena aliada de NTN 24 en Colombia. Vargas Llosa se refirió a sus nuevos proyectos literarios y aseguró que la obra de su compañero de generación Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, tendrá más lectores y que se convirtió en la obra más representativa del desaparecido Gabo. El Perú es el país invitado a la Feria del Libro de Bogotá y tiene una delegación de lujo encabezada nada menos que por don Mario Vargas Llosa, su escritor insigne que con frecuencia se dice que es ganador del premio Nobel y se olvida que ha ganado todos los premios posibles de la habla hispana y de otros además. Y es un gran placer para nosotros, maestro, le agradezco mucho el tiempo que en esta visita corta a Bogotá le dedica usted a los televidentes de RCN. Muchas gracias, muy amable, gracias. Don Mario, llega usted a Colombia en esta oportunidad, creo que son muchos y frecuentes, por fortuna, los viajes suyos a este país, después de la muerte de García Márquez. De hecho, esta feria terminó siendo casi que un homenaje tanto a García Márquez como a usted. Quiero preguntarle, ¿cómo cree que vamos a recordar a García Márquez en el futuro? Pues yo creo que va a ser recordado como un gran escritor de nuestro tiempo, como uno de los escritores que alcanzó más distinciones, reconocimiento y lectores en el mundo entero. Y creo que la obra de García Márquez va a seguir ganando lectores después de muerto, que es lo mejor que le puede ocurrir a un escritor, ¿no? Creo que si un escritor quisiera explicar, digamos, la razón de ser de su vocación, la razón de ser de todos los años que ha tomado escribir la obra que deja, sería eso, decir que, bueno, que mis libros me sobrevivan, que mis libros vivan más que yo, y que sigan conquistando lectores como el Cid, después de muertos. Sí. Creo que es el caso de García Márquez. ¿Cree usted que los libros de García Márquez se van a recordar todos por igual o a largo plazo puede ser básicamente el autor de 100 años? No todos por igual, creo que eso en ningún escritor ocurre eso. Hay libros que destacan más que otros y en el caso de García Márquez creo que indiscutiblemente es 100 años de soledad, ¿no? La impresión que da la obra de García Márquez es que todo lo que escribió antes fluía en esa dirección y que luego de 100 años de soledad todo lo que escribió de alguna manera derivaba, transpiraba de esa obra maestra, ¿no? Leí en una entrevista reciente que usted le dio a un medio de comunicación español que usted no solamente ha sido un lector, sino un relector de García Márquez. Porque sí, usted porque lo he enseñado. Lo he enseñado muchas veces y entonces pues siempre he vuelto a releerlo, a tomar notas. ¿Y lo ve de una manera distinta? Si usted lee 100 años de soledad o alguna otra obra de García Márquez ahora, en comparación a como lo vio la primera vez que lo leyó. Bueno, digamos, la novedad que fue 100 años de soledad, pues ya no existe, la obra está allí, hemos tenido tiempo de releerla y además de interpretarla de manera distinta. Yo no diría que la obra ha cambiado, aunque las obras cambian con el tiempo, pero sí creo que 100 años de soledad es una obra que va a quedar. Creo que de pocas obras contemporáneas se puede decir con tanta certeza, quizá los cuentos de Borges, algunos ensayos de Octavio Paz, pero en lo demás, digamos, hay la gran incertidumbre, ¿no? Si esas obras van a pasar la prueba del tiempo. Y yo creo que 100 años de soledad, sin ninguna duda. Diría lo mismo de los cuentos de Borges. Seguramente van a pasar la prueba del tiempo y dentro de 100 años estarán tan vivos como lo están ahora. Y de lo demás es difícil saberlo, ¿no? A veces el futuro cambia el pasado, reconoce obras que pasaron desapercibidas y obras que parecieron enormemente importantes en una época, luego se desinflan, se desvanecen, porque eran demasiado dependientes de una actualidad. Y en el caso suyo, en el caso de su obra... Yo no tengo la suficiente perspectiva sobre mi obra para saberlo. Hombre, ya me gustaría saber si alguna de mis obras va a sobrevivir dentro de 100 años, pero realmente no tengo la perspectiva suficiente. Y no habrá manera de que lo averigüe después, o sea que me quedaré con la curiosidad. Pero hay algunos de sus libros, o alguno de sus libros, del cual usted se siente más enamorado, de alguna manera. Bueno, de los libros que más trabajo me costó escribir, por supuesto, ¿no? Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo,
La fiesta del chivo. Quizás son los 3 libros que más trabajo me costaron. Son libros en los que al principio estuve muy perdido, escribiendo sin saber a dónde iba. Me costó un enorme esfuerzo, por ejemplo, escribir La guerra del fin del mundo, porque era la primera vez que escribí un libro donde los personajes hablaban en una lengua distinta en la que yo escribía. Y entonces pues eso me exigía, digamos, sobre todo en los diálogos, inventar un lenguaje diferente al que había usado siempre, para que de alguna manera quedara insinuado en el texto que esos personajes no hablaban en castellano, sino en un portugués baiano, y un poco anacrónico. Después en la fiesta del chivo también tuve muchos problemas de lengua, porque la manera de hablar de los dominicanos pues es muy distinta de la manera de hablar de los peruanos, y entonces tuve que hacer un gran trabajo, digamos, lingüístico, para que los personajes sugiriesen que hablaban en el español más bien caribe, ¿no?, de la República Dominicana. Bueno, todos los libros me han costado trabajo, ¿no? Para mí escribir no es nada fácil, pero algunos han sido muchísimo más complicados, como esos 3. Así que si tengo que elegir entre mis libros, pues seguramente elegiría los que más trabajo me han costado, ¿no? Ahora, libros como La guerra del fin del mundo, inclusive El sueño del Celta, tiene una gran investigación. Casi que parecería que usted tiene un objetivo más periodístico que literario en esos libros. No, es una preocupación fundamentalmente literaria. Pero es que en mi caso la fantasía, la imaginación no trabaja nunca sobre el vacío, ¿no? A mí es la realidad vivida la que me va dando, digamos, los estímulos para fantasear, para inventar. Y entonces la investigación que hago con todos los libros que escribo me resulta muy útil desde el punto de vista estrictamente literario, ¿no? Me va sugiriendo cosas, situaciones, personajes. La investigación que hago, que siempre es muy rigurosa, no es en busca de una verdad histórica o sociológica que yo quisiera transmitir a través de la ficción, en absoluto. Es un trabajo fundamentalmente literario, buscando unos apoyos en la realidad para la fantasía, para inventar. Y esa investigación siempre me ha resultado, digamos, muy estimulante, porque es una materia prima sobre la que yo trabajo y fantaseo, pero esa materia inicial, en mi caso, a diferencia pues de un García Márquez o de un Borges, tiene que estar enraizada en la realidad vivida, ¿no? En ese sentido yo creo que soy un escritor pues más bien realista, ¿no? Sí. Y si eso es así, ¿por qué se necesita la ficción para contar la realidad? Porque yo creo que si nosotros estamos inmersos en la realidad no tenemos la perspectiva mínima para verla. Para eso necesitamos salir un poco de la realidad real, y esa es la función de la realidad ficticia, entre otras. Darnos sobre la realidad real, la perspectiva de la distancia. Creo que la ficción nos descubre muchas veces los órdenes de predación de la realidad. ¿Qué cosa es importante? ¿Qué cosa es menos importante? ¿Qué cosa no es importante? Eso es maravilloso en las novelas, ¿no? En las novelas uno descubre cuáles son los hechos esenciales, las experiencias esenciales, qué experiencias son transitorias, qué experiencias son absolutamente mínimas. Y por otra parte creo que también la novela nos da una visión mucho más completa de la realidad. No nos muestra solamente como la historia las cosas que ocurrieron, nos muestra también las cosas que no ocurrieron y que nosotros quisiéramos que hubieran ocurrido, y como no ocurrieron las inventamos, las fantaseamos y creamos ese mundo paralelo que es el mundo de la ficción. Es un mundo muy ilustrativo sobre lo que sintieron las personas de determinada época en determinada sociedad. ¿Qué los llevó a inventar ese mundo paralelo a la realidad que es el mundo de la ficción? Carencias, vacíos, cosas que la realidad no podía ofrecerles y que por eso tuvieron que inventarlas, ¿no? Por eso es que yo creo que la novela da un testimonio
muy complementario de la historia sobre algo tan sutil, tan impalpable, como es justamente todos esos sentimientos, esas frustraciones que están detrás de la invención literaria, ¿no? Y usted como autor tiene también esos sentimientos hacia los personajes creados por usted. ¿Usted quiere a los personajes de sus novelas como puede querer a una persona de carne y hueso? Bueno, digamos, es una relación muy curiosa, porque yo creo que si uno no tiene un sentimiento muy entrañable hacia los personajes, esos personajes no es capaz de hacerlos vivir. Lo que no suele ocurrir al principio los personajes yo los siento como cosas distantes, de una sola pieza, y luego con el trabajo esos personajes se van acercando, de alguna manera van siendo parte de un mundo que es un poco la relación que tiene uno con los hijos, ¿no? Los nietos. Es algo que ha salido de uno mismo y va, digamos, sintiendo cada vez más que se acerca a su intimidad. Los personajes, algunos son más seductores que otros, sin ninguna duda, pero yo creo que cuando termino una novela mi relación es entrañable prácticamente con todos los personajes, no solo los buenos, sino también los malos. Uno se encariña y a veces más con los malos que con los buenos, ¿no? Y eso mismo ocurre con los personajes reales que aparecen en sus novelas, por ejemplo, con el dictador Trujillo. Nunca son reales, son personas. Cuando pasan a una novela dejan de ser reales y pasan a ser personajes de ficción, ¿no? Aunque estén inspirados en personajes reales, pero no son personajes reales, son personajes hechos de palabras. Los personajes reales son personajes de carne y hueso. Los personajes de las novelas son ficciones, resultan de la fantasía y del lenguaje, de tal manera que una novela nunca es una biografía, a no ser que sea una muy mala novela, en la que no haya fantasía, en la que no haya ficción, que sea simplemente un sucedáneo de la historia, ¿no? Pero un personaje de ficción, aunque uno haga, digamos, una relación muy rigurosa de los datos que compusieron su vida, es siempre un personaje de ficción, ¿no? El Napoleón que aparece en Víctor Hugo o que aparece en Tolstoy, pues no era el Napoleón real, es un Napoleón al que ha añadido algo el escritor, y eso que ha añadido es lo que hace de él un personaje ficticio, ¿no? Pero sus lectores hemos aprendido mucho sobre personajes reales leyendo sus novelas. De Trujillo, eso sí, por ejemplo. Eso yo creo que ocurre con las novelas irremediablemente. Nosotros tenemos una visión de la historia de Francia probablemente mucho más vívida, mucho más nítida, a través de Alejandro Dumas, a través de Víctor Hugo, que leyendo los libros de historia de Michelet, por ejemplo. Los libros de historia de Michelet son mucho más rigurosos, los otros menos rigurosos, pero hay una cierta esencia de la historia, de la vida, que la literatura describe de una manera que es incomparable, ¿ah? Ningún sociólogo, ningún historiador puede describirnos, digamos, la vida del sur profundo, del Deep South, como las novelas de Faulkner, ¿ah? Leyendo las novelas de Faulkner uno entiende muchísimo mejor todas las tensiones, la violencia racial, la manera como la historia gravita sobre el presente en ese mundo. Y eso creo que ningún historiador puede describirlo de esa manera tan absolutamente persuasiva como Faulkner en sus novelas, ¿no? Anoche disfrutamos mucho el conversatorio que tuvo usted en la Feria del Libro aquí en Bogotá con Juan Gabriel Vázquez, una persona que conoce muy bien su obra. Sí, y además es un maravilloso conversador, o sea, sí, que lleva la entrevista como si fuera una conversación amical. Muy agradable, muy agradable. Sí. A la salida me encontré con una persona que fue profesor mío de literatura hace muchos años, Conrado Zuluaga. Yo no sé si usted lo ha leído, ha escrito sobre la obra de García Márquez, sobre varios autores. Sí. Y le pregunté, mañana voy a entrevistar a Mario Vargas Llosa, ¿qué cree que yo le debería preguntar? Y me dijo, pregúntele por qué escribió La fiesta del chivo después de que muchos autores latinoamericanos ya habían escrito sus novelas sobre dictadores. Pues mire, yo fui a la República Dominicana para escribir el guión de una película, el año 74, 75. Y para mí fue fascinante, realmente fascinante, escuchar las anécdotas que contaban los dominicanos. Casi todos, era imposible que no hablaran de alguna manera de los 31 años de Trujillo, y todos tenían alguna anécdota que contar. Una anécdota que a mí me impresionó tremendamente fue la de un médico que ya ha fallecido, del que me hice muy amigo. Y él me contó, me dijo, yo
tengo un recuerdo de mi infancia que a mí me marcó profundamente. Yo tenía unos 10, 11 años y vi un día, frente a mi casa, detenerse un auto muy elegante y bajar a Trujillo. Trujillo era como una divinidad, ¿no? En esa República Dominicana de entonces. Entonces me dijo, y lo vi entrar a la casa del frente, a la nuestra. Era una casa donde vivía un ministro de Trujillo. Pero veía mañana, obviamente el ministro no estaba allí, y entró Trujillo solo. Y entonces a la hora de almuerzo, él contó a sus padres que había visto entrar al jefe a la casa del frente. Y entonces me dijo, por primera vez yo vi que la cara de mi padre se llenaba de terror. Yo nunca había visto a mi padre asustado. Y se llenaba de terror, y de pronto esa cara se volvió violenta, y me dijo, no, tú no has visto al jefe, te has equivocado, nunca más vuelvas a decir semejante cosa. Me dijo, me di cuenta que yo había, digamos, roto una especie de tabú secreto, y a mí me ha quedado siempre, digamos, ese recuerdo, esa imagen, el terror de mi padre hacia Trujillo. Bueno, el terror de su padre hacia Trujillo era el terror de todos los dominicanos de entonces. Escuché muchas anécdotas. Una anécdota que me impresionó muchísimo también, que se me quedó en la cabeza, era de que cuando Trujillo hacía sus giras por el país, le regalaban niñas. Los campesinos, sobre todo, sabían que le gustaban mucho las mujeres y le regalaban a sus hijas. Bueno, yo conocí a un asistente militar de Trujillo, Jalil H., que todavía vive. Y yo le pregunté eso. ¿Esta historia es cierta? ¿Le regalaban niñas a Trujillo los padres? Los ministros en el libro. Me dijo, sí, era un problema para el jefe, porque el jefe no quería, pues, defraudar a estos campesinos. ¿Pero qué hacía con estas niñas? A mí las casaba con los ayudantes militares, pero... Le digo, sí, es cierto, le regalaban a sus hijas. Sí, no, le regalaban a sus hijas. Bueno, entonces, yo quedé tan absolutamente... Y de pronto sentí, eso me ha pasado muchas veces, con la necesidad de escribir una historia sobre ese personaje, sobre ese país, sobre esos años absolutamente increíbles del Trujillato. Y la verdad que fue una experiencia muy fascinante, porque ya había pasado suficiente tiempo desde la muerte, ya los dominicanos hablaban, daban testimonios, pude conversar con trujillistas, con antitrujillistas, y fue digamos, una investigación fascinante, porque salían cosas tan absolutamente increíbles. Recuerdo, por ejemplo, el director del Listín Diario, que había sido periodista en la época de Trujillo, y me dijo, ¿usted sabe cuál era la sección más peligrosa en los años de Trujillo en un periódico? ¿Cuál era? Me dijo, no era la página política, la página editorial, era sociales. Eso Trujillo lo leía rigurosamente. Entonces, si alguien no utilizaba el tratamiento debido, cuando uno hablaba de la madre de Trujillo, creo que era la sublime matrona, o del padre, o del propio Trujillo, de la esposa, que era... El gran benefactor. No, sí, Trujillo, sí, claro, Trujillo, era sí. El jefe máximo, ¿no? El generalísimo. Pero el caso de la esposa, por ejemplo, era la insigne matrona, me parece que era. Es que era peligrosísimo. Y además me decía, eran páginas que se leía con gran interés, porque uno sabía quién había caído en desgracia o no. Si de pronto fulano era mencionado ya no como el distinguido caballero, ¿no? Sino como el señor fulano de tal había caído en desgracia. Entonces, los políticos veían ese tratamiento, porque ese tratamiento era indicativo del grado de influencia que uno tenía con el régimen, o si había entrado en la etapa del hielo, se llamaba la etapa del hielo, ¿no es cierto?, cuando un político caía en desgracia. Entonces, era muy fascinante descubrir un mundo tan irreal, era realmente el realismo mágico, impregnado de violencia feroz, ¿no? Lo de esos 31 años, sí. Don Mario, leí en una entrevista reciente también, le preguntaron, y supongo que se lo han preguntado muchas veces, que cómo ha cambiado su vida después del premio Nobel. Y usted decía, pues, que ha cambiado, digamos, su agenda, la cantidad de invitaciones, etcétera. Pero le quiero preguntar, ¿ha cambiado también su manera de escribir? No, ya recibí el premio Nobel muy viejo para cambiar mi manera de escribir. No, en absoluto.
Ha cambiado mi vida porque, digamos, el premio Nobel a uno lo expone, ¿no?, a una curiosidad que es muy invasora de la vida privada. Hay un acoso periodístico enorme y además una gran presión de parte de los editores para que uno vaya a promover los libros, para que asista a congresos. Y entonces hay que trabajar mucho más defendiendo el tiempo libre para poder seguir escribiendo con el premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, este libro, El héroe discreto, que en Colombia acaba de aparecer y lo escribió usted después de recibir el premio Nobel. Sí, sí. Era una historia que usted ya había concebido. Era una idea previamente. que me daba vueltas desde que yo supe, por una información periodística, que un modesto empresario de una ciudad del norte del Perú había publicado un aviso en un periódico dirigido a la mafia, diciéndole: no voy a pagar los cupos que me piden. Sí. Pueden hacerme ustedes lo que quieran, pero no voy a pagar los cupos. A mí me impresionó mucho esa noticia. Imaginé a ese hombre, un hombre común, sin protección ninguna, reaccionando por una cuestión de pura dignidad frente a la amenaza de la mafia de este modo. Me pareció realmente admirable. Pensé que hombres como él son la reserva moral de una sociedad. Y de allí vino la idea de escribir esta novela, ¿no? Que para los colombianos es casi como estar leyendo un caso de la vida Bueno, real. pero es todo. Yo creo que, si no toda, buena parte de América Latina, ¿no?, podría ser escenario de esa historia, desgraciadamente. Sí.